Saludos a todos. Voy a dar continuidad a la lectura de las anécdotas del libro Entre Marx y un SRI desnudo, Memorias, Fantasmas y Anécdotas del ex director regional norte, que soy yo, Marcelo León. Y voy ahora a referirme a una anécdota que le titulé Y me prometí nunca más escuchar Pedro Navaja ni Pueblo Nuevo. Aquí hay una trama interesante de fraude, de delito, de crimen, muy bien organizado de parte de quienes organizan eventos populares, eventos culturales, presentaciones de artistas. Sin más preámbulos, voy a dar lectura a esta anécdota que consta en la página 499 y es un tanto larga. Lo dice así. El caso que destapó esta trama de fraude fue la presentación artística de la banda argentina de rock latino, Soda Stereo, en el concierto Me Verás Volver, en la cual se detectaron varias irregularidades, entre ellas evasión y defraudación tributarias, falsificación de contrato por un monto menor al verdadero, testaferrismo con un individuo de apellido Peralta, destrucción de pruebas y otras. Se iniciaron las acciones legales y en base a este caso y a otros, se legisló en el sentido que los organizadores de espectáculos públicos anticiparan el pago del 3% del total de ingresos estimados como pago de impuesto a la renta. De esta manera, al menos no ocurriría que los organizadores realizan el evento con todas las tramas indicadas, termina el espectáculo y desaparecen sin pagar el impuesto a la renta. Estos eran los antecedentes que le permitió al SRI aprender cómo operan los empresarios organizadores de estos eventos. Hasta que nos llegó el caso de la presentación del grupo Guns N' Roses. La trama era la misma, un contrato por apenas $200,000, pero cuando se buscaron vía internet los costos de las presentaciones en otros países, superaban los $800,000. Estábamos ante un fraude y había que tomar acciones en el caso, que los describo a continuación. En primer lugar, nos planteamos como objetivo supremo encontrar el contrato real, el verdadero. Para ello conformamos 4 equipos para realizar inspecciones contables a 4 contribuyentes y todos a la misma hora. A la aseguradora tenía la certeza que allí encontraríamos el contrato real bajo el supuesto que no asegurarían por un valor menor y exponerse a un riesgo mayúsculo. El otro sitio sería la oficina de los organizadores, Team Producciones. El otro, una oficina personal integrada por unos individuos de apellido Cruz, Jara y Guerrero. Y el otro equipo iría al emisor de los boletos Equaticket. Por lo cual, a todos ellos les notificamos al filo del horario de la tarde, a las 16:30 del día anterior, para no darles espacio de maniobra, y en la notificación se les indicaba que la inspección se haría al día siguiente a las 8 horas, es decir, a primera hora en la mañana. Una acción adicional previsora, en el caso de que en ninguno de estos lugares encontráramos el contrato, hablé con el jefe de migración de Pichincha para averiguar vuelo, hora de llegada, línea aérea y otros detalles adicionales, y con el jefe del aeropuerto en el sentido que nos permitan acceder a la sala de arribo internacional, pero en la parte interna, es decir, en el espacio en el aeropuerto en el que los pasajeros apenas salen una vez que han sido revisados su pasaporte y antes que salgan a la sala para el retiro del equipaje. Les pedí la mayor discreción y estuvieron prestos a colaborar con el SRI. De igual manera, ante la eventualidad que tengamos por necesidad que acudir al aeropuerto, contactamos previamente con personal de la Fiscalía y con un notario público para que dé fe de lo actuado y sirva de investigación previa para en el caso de presentar la denuncia en la Fiscalía. Además, uno de los funcionarios del SRI nos serviría de traductor con el personal de la banda musical, el abogado Carlos S. Los 4 equipos de inspección del SRI plenamente instruidos y en coordinación mediante radios y teléfonos celulares
Estuvimos conforme lo planificado a las 8 de la mañana en los sitios de los contribuyentes acordados. En mi caso integré el equipo que visitamos la empresa aseguradora. La sorpresa fue mayúscula al ver mi presencia donde este contribuyente. Nos atendió alguien en reemplazo del gerente, que estaba en el aeropuerto, en ese instante para viajar a Guayaquil. Nuestra consigna era que nos facilitaran el contrato, que les entregaron los organizadores del espectáculo público, con la presencia del grupo musical indicado. Nos dijeron que lo tenían en un piso de abajo, en la caja fuerte, y que ya nos traían. En eso le pedí a la persona que iba por el contrato que sea acompañada por una funcionaria del SRI. Efectivamente, fueron a la caja fuerte y nos trajeron el contrato. El monto del mismo era igual al que presentaron al SRI. Así que no encontramos el contrato que buscábamos o no había tal contrato, y este era el verdadero. Igual pasó en los otros sitios, pero yo sabía que era una coartada, que por el momento le salió a pedir de boca. Todos los equipos tuvimos que retirarnos a la oficina y a esperar la diligencia de la tarde. Con antelación a la hora de llegada, el grupo previsto nos dirigimos al aeropuerto. Nos presentamos y solicitamos la ayuda que fue inmediata. Nos condujeron a la sala interna de arribo de pasajeros y nos cedieron momentáneamente una oficina de la aduana para hacer nuestra base en la cual pudimos instalar al fiscal y al notario que nos acompañaban. Cuando llegó el vuelo con toda la banda de Guns N' Roses, pedimos que el personal del aeropuerto los separara en una línea exclusiva para ellos. Así pasó en efecto. Entonces preguntamos por el responsable del grupo. Se presentó una persona. Le explicamos quiénes éramos y comenzó el diálogo para desentrañar esta trama de fraude tributario. Empezamos por enterarnos que los miembros del grupo, los músicos y artistas, no estaban en este vuelo. Ellos vendrían pocas horas antes en un vuelo privado, el día de la presentación. Por lo tanto, estábamos tan solo ante personal operativo que prepararía todo lo necesario para la presentación musical. Luego preguntamos si le conocían a la persona que constaba como firmante del contrato. Les dimos el nombre e inmediatamente el responsable nos contestó afirmativamente y nos dijo que se trata de un carpintero del grupo. Le llamó y empezamos el diálogo formal. Se le preguntó por su nombre, nos confirmó con su pasaporte. Le preguntamos en dónde vivía en Estados Unidos, nos contestó que en California. En el contrato constaba que vivía en la Florida. Además, ¿a qué se dedicaba? Nos indicó que hacía trabajos de carpintería y que ganaba $10,000 por mes. Buen sueldo. Seguimos con el interrogatorio. Le preguntamos si antes había estado en Ecuador. Dijo que no, que era la primera vez. Que si conocía al empresario que les estaba contratando. Contestó que no le conocía. Luego el fiscal le presentó copia del contrato y le pidió que identificara si esa era su firma. Contestó que no era su firma. Se le preguntó que cómo constaba su nombre y aparentemente esa no era su firma. Esta parte no entendíamos, hasta que finalmente se nos aclaró el panorama. Los de la banda enviaron por anticipado el listado de las personas que vendrían a Ecuador, y junto a la lista fotocopias simples de los pasaportes de todos ellos. Y en efecto, eso es lo que teníamos en el anexo del contrato entregado al SRI. En ese momento nos dimos cuenta que los empresarios ecuatorianos tomaban un nombre, imaginamos que de cualquiera de ellos, y lo hacían pasar como el contratado. Seguramente pensaban, como se trataba de un nombre anglosajón, no tendríamos manera de averiguar si realmente era o no el representante legal del grupo y el autorizado a firmar contratos. Es más, en primer lugar seguramente pensaban que ni siquiera hubiésemos llegado a sospechar, peor aún investigar cómo era el procedimiento, pero se equivocaron del medio a la mitad. El responsable de este grupo nos dio el valor real por el cual fueron contratados, 5 veces el monto que constaba en el contrato. Así que teníamos todos los elementos para proceder como la administración tributaria que éramos. No está por demás dejar sentado que el asombro fue mutuo por la viveza con la que actuaron los organizadores del espectáculo público. Todo el proceso cumplía con toda la formalidad requerida. Estuvimos presentes, personal del SRI, el fiscal que constataba lo ocurrido y debidamente registrado y avalado por la presencia del notario,
estaba todo. Nos sentimos realizados, estábamos golpeando fuerte a tramas criminales de defraudación tributaria. Al día siguiente le visité al director general, no recuerdo si por iniciativa mía o mandó por mí porque se enteró de lo realizado. Como sea, estuve en su oficina. Entonces quería comentarle todo lo ocurrido, pero estaba presente uno de sus asesores, un lojano cuyo segundo apellido es Witt o Witt. No le quise hacer en presencia de él y le dije al director, quisiera conversar en privado. Pero me dijo, no hay problema, hable nomás, José es el hombre de confianza. Entonces le relaté lo acontecido y le di detalles con pelos y señales. Por supuesto los nombres. Cuando el asesor me preguntó por un nombre en particular, un tal Guerrero, me preguntó físicamente cómo era este individuo. Lo describí y nos dijo que él le conocía, que era integrante del grupo musical Pueblo Nuevo. No me gustó para nada la noticia. Recibí las felicitaciones y la complacencia del director general y me pidió que las haga extensivas a todo el equipo que participamos en el operativo. Así lo hice a mi regreso a la oficina. No recuerdo con exactitud si a ese operativo o al siguiente nos acompañó José Luis Cortázar, amigo mío en el Facebook. Para la época, el jefe de seguridad política del gobierno del presidente Correa. Como sea, a continuación realizamos un segundo operativo con toda la solvencia del caso, porque los procedimientos estaban claros y podría decirse que ya establecidos. El operativo siguiente sería la presentación de Rubén Blades, el salsero panameño que venía en un vuelo privado e hizo uso de una sala exclusiva de arribo en el aeropuerto, donde con la metodología ya aprobada le daríamos la bienvenida. Personal del SRI, el fiscal Benítez, un notario y José Luis Cortázar. Llegó Blades. El idioma castellano nos facilitó grandemente el trabajo. Le explicamos y pasamos a preguntarle quién es la persona que firmó el contrato. Otra vez se repetía la trama. Blades nos explicó qué era su negocio, cómo era su negocio. Él estableció un monto por el cual vendió sus conciertos para toda América Latina, y algún empresario compró estos derechos y éste a su vez iba negociando con los organizadores en cada uno de los países, vendiéndoles lógicamente a un precio más alto, de tal manera que le deje utilidades por su gestión. Así que Blades nos dijo que no conocía detalles al respecto. Esto es por cuánto se vendió a Ecuador, con quién se firmó el contrato y otros detalles más. Para el efecto, a él le acompañaba un argentino, que era el administrador del grupo musical e intervenía dando argumentos, explicándonos cómo se desarrollaba el negocio. En uno de esos momentos, Blades ya se dio cuenta que estaba vinculado a este individuo de apellido Guerrero. Se dirigió a mí y me dijo en frente de todos, veo que estás haciendo un trabajo político. Le conozco a Guerrero y mañana nos recibe el presidente Correa en el Palacio de Gobierno. Era una manera de descalificar lo que estábamos haciendo. En el momento que se entera que el empresario ecuatoriano es su amigo, nuestro trabajo se volvió en su criterio político. No iba a quedarme callado, entonces le contesté, tengo entendido que hasta hace poco fuiste el ministro de Turismo de tu país. Eres un embajador cultural, un referente musical latinoamericano, fuiste candidato presidencial de Panamá y además entiendo que tienes la profesión de abogado dado por Harvard y nos dices que nuestro trabajo, que es combatir el fraude tributario, es de carácter político. Me acabas de decepcionar. No le gustó la respuesta. Luego el argentino nos pidió que les dejáramos salir del aeropuerto y que podíamos seguir la conversación en el hotel donde estaban alojados. Como comprobamos que si bien Blades no tenía involucramiento directo y luego de estar de acuerdo entre todos los del SRI, avanzamos al Swiss Hotel, donde se alojaba. En el hotel nos atendió el argentino, pero Blades ya no lo volvimos a ver. Terminamos la conversación y como era noche, nos fuimos a comer todos en un restaurante. Seco de chivo, recuerdo. Teníamos las pruebas suficientes para saber con exactitud cómo trabajaban los empresarios y organizadores de los espectáculos públicos. Creí necesario convocarles a todos los que teníamos registrados como tales según el RUG a una reunión ampliada, y efectivamente lo hicimos en la sala de conferencias de la Regional Norte.
en donde les di a conocer que habíamos descubierto su trama de fraude y que no les íbamos a dejar en su pillería. Deben haber asistido alrededor de unos 20 empresarios. No imaginábamos que el mercado de los espectáculos públicos tan solo en Quito era relativamente tan grande. Pensé, debe ser porque estamos dolarizados y también porque facilitamos el lavado. Entre los asistentes estuvo el señor del Alcázar Ponce, que era el que más conocía, y el resto que me escucharon, me imagino, con algo de incredulidad y molestia. Incredulidad en el sentido que los enfrentaba a todos al unísono y no estaba buscando nada escondido ni extorsión alguna o cosa que se le parezca, y molestia porque se les acababa su negocio truculento y debían ahora actuar con las cartas sobre la mesa. Iniciamos las acciones administrativas de abrir órdenes de determinación y las legales. Intenté que una jueza extendiera una boleta de captura a este individuo guerrero y como nunca antes me había pasado, la jueza, no recuerdo su nombre, me hizo esperar. Y mientras esperaba recibí una llamada de Cortázar a mi celular y en pocas palabras me aconsejaba que dejara las cosas como están, que no avanzara más en mis investigaciones y en mis acciones, que había llegado demasiado alto, que había tocado a gente muy cercana a Rafael Correa. Me quedé de una sola pieza. La jueza nunca me recibió y por esos días yo atravesaba una situación compleja. Estaba a la espera de la noticia del fallecimiento de mi madre, que estaba atacada por un cáncer y justamente esa tarde recibí la noticia fatal. Debo reconocer que el tema de la defraudación pasó a un segundo plano. Debía atender el tema del fallecimiento de mi madre. Cuando me reincorporé al trabajo, mi ánimo estaba afectado, no lo puedo negar, mucho más en una conversación con el director general me dijo sin haber motivo alguno y en un sentido de reproche que no le parecía correcto que yo estaba recibiendo a los artistas en el aeropuerto para incomodarles con mis investigaciones, a lo que le contesté: usted debería reprenderme por no hacer y no porque estoy haciendo mi trabajo y dejando en alto a la administración tributaria ante los ojos de extranjeros que han hecho por años lo que les daba la gana. Cosas como estas me desmotivaban y se me cristalizaba un juego de intereses que rayaban en corrupción. Con algo más de tranquilidad me puse a analizar qué es lo que pasó, a quién de tanto poder toqué, hasta que yo mismo me aclaré el panorama. El día que conversamos con el director general, el asesor que estuvo presente en la persona era la persona clave del asunto, pues era primo del secretario de la presidencia y además era integrante del grupo Pueblo Nuevo, un individuo de apellido Mora Huit Ovid. Él le puso alerta y le dio detalles y claro, en solidaridad con su compinche, Guerrero, me enviaron el mensaje con Cortázar que me quedara tranquilo. Pero no me quedé tranquilo. Hice varias acciones más. Para constatar ingresos realicé operativos en los estadios, coliseos, teatros, para cotejar lo que nos habían declarado que habían vendido en boletos con lo que realmente registraban las taquillas el día de la realización del evento que se trate. En esta experiencia se dieron otro tipo de experiencias y pude ver otro tipo de tramas de corrupción a cargo de, por ejemplo, el intendente de Pichincha y sus amigos, y la entrada en varios viajes de grupos de amigos del intendente que lo hacían sin pagar y a la fuerza. Nadie lo podía detener, muchos de ellos estaban borrachos. En mayo, al mes de fallecimiento de mi madre, viajé a Guayaquil a visitar a esta regional y a su personal directivo. Entre ellos estuvo el actual asambleísta, sugueño y correísta Juan Cárdenas Espinosa, a quienes describí nuestra experiencia personal y el modus operandi en el tema de espectáculos públicos. Con el tiempo bajamos la intensidad de estos operativos cuando constaté la oposición del director general a que iniciara acciones de denuncia ante la Fiscalía, de lo cual fue testigo Andrea Cabrera, responsable del tema penal en el SRI. A raíz de estos casos me juré nunca más volver a escuchar Pedro Navaja, una canción que siempre me gustó y sobre la cual dicen que García Márquez declaró que a él le hubiera gustado escribir
la misma. Y de paso, nunca más volví a escuchar las canciones de Pueblo Nuevo. Y juro que es así, nunca más he escuchado. En el libro acompaño una foto del documento, de un documento que yo pedía que se elaborara y que se llama Ayuda Memoria Operativo Guns N' Roses. Y aquí se detalla, inclusive ya criterio del personal técnico, de qué es lo que ellos pensaban que ocurría. Y luego también tengo acá una copia del documento de la Fiscalía General del Estado, cuyos originales tengo en este momento aquí a mi lado, que puedo darles a conocer. Aquí está la ayuda, creo que sí se lee, la ayuda a memoria del operativo de Guns N' Roses. Son 2 páginas que están en una sola página que están en 2 hojas. Y aquí está de la Fiscalía General del Estado. Versión sin juramento, Rubén Blades Bellido de Luna. Se puede ver. Voy a leer. En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2010, 19 horas 34, con el objeto de presentar su versión libre y sin juramento y de conformidad con el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, comparece el señor Rubén Blades Bellido de Luna, de nacionalidad panameña, de estado civil casado, nacido en Panamá, ciudad capital, el 6 de julio del 48, de instrucción licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, de ocupación artista, domiciliado en la ciudad de Nueva York, 328 Octava Avenida, número 218, Nueva York, 1001, y en Panamá, 121 B, Avenida B, San Felipe, Ciudad Capital. Consigna la dirección de correo electrónico, inteligenciado del idioma castellano, advertido de la obligación de rendir su versión libre y sin juramento de decir la verdad que usted conozca, así como de la obligación de comparecer cuando el fiscal, juez o tribunal así lo disponga, respecto a los hechos que conoce manifiesta. Estamos en Ecuador para realizar 2 conciertos en Quito, el día 16 y otro en Guayaquil el día 17. Las personas encargadas de la gira son el señor Ariel Rivas y el señor Juan Toro, de la oficina Relet Les. La oficina del señor Rivas, no sé si está en República Dominicana o Nueva York. Relet Les está domiciliado en Nueva York. En el mes de junio terminé 5 años de servicio público como ministro de Estado. Cuando termino eso, regreso a la actividad como músico. El señor Ariel Rivas y Relet Les ofrecen una serie de conciertos y se encargan de los conciertos, se encargan de la negociación de los contratos, contratar a los músicos, los pagos, y se encargan de pagarnos a todos. Yo no tengo que ver ni con contratos ni con negociaciones, ni recibo absolutamente más que lo que me corresponde al final, después de deducciones, y lo que queda es lo que me corresponde en cada uno de los contratos y que hemos hecho como 20. En esta parte la Fiscalía realiza las siguientes preguntas. Preguntas siguientes, debe decir. Bueno, ¿conoce con qué persona han contratado los señores Ariel Rivas y el señor Juan Toro de la oficina Relet Les? No, conozco. ¿Conoce si el señor Ariel Rivas y el señor Juan Toro o algún representante de la oficina Relet Les viajaron a Ecuador? No lo sé. ¿Suscribió algún contrato con algún representante de Ecuador? No. ¿Conoce qué persona o empresa se encuentra a cargo de las gestiones de su concierto aquí en Ecuador? No. ¿Conoce usted el monto del contrato por el cual se gestionó en Ecuador? Toda esta información la puede proporcionar el señor Rivas, quien me informa el número de conciertos que tenemos. Hay lugares donde se pagan más que otros. Después de hacer todas las deducciones, al final lo que queda, me cancelan a mí. Hay un promedio generalmente que queda de eso, que es bueno, pero no conozco quién contrató, porque eso no lo conozco. Caso contrario se lo dijera. ¿Quién es el representante legal de Relet Les? Juan Toro. ¿Desea agregar algo más a su versión? Nada, que ojalá cobren lo que deban cobrar en el SRI, con lo que concluye la presente diligencia que para constancia firman los comparecientes. Doctor Gustavo Benítez Álvarez, Magíster, fiscal número 5 de Pichincha, conocido, sale en la televisión, y Rubén Blades Bellido de Luna, compareciente. Están las firmas del documento.
Gracias por la atención.